Frankenstein, o el moderno Prometeo, es un libro exquisito de naturaleza sagaz. No hay historia que sea tan conmovedora y perturbadora a la vez. No existe otra obra que profundice tanto en la ética de la ciencia y la moral humana como este libro. No espere usted, espectador anónimo, encontrar en sus páginas un terror indescriptible e inefable que no lo deje dormir por noches enteras. No espere algo grotesco que lo haga temblar de miedo. No espere un texto semejante a los cuentos de fantasmas o las leyendas urbanas. Posiblemente encuentre otra clase de terror, más asociado a la propia naturaleza humana, a los atroces crímenes que la humanidad es capaz de cometer. Seguramente se sentirá aterrado de pertenecer a la especie que tanto mal le ha causado al mundo. Frankenstein es considerado el primer libro de ciencia ficción, pues relata hechos increíbles que en apariencia son imposibles para la ciencia. También es catalogado como un libro de terror. En la época en la que fue escrito, seguramente su lectura fue atemorizante, pero hoy en día lograría aterrar solo a los más pequeños. Pero si algo es cierto, es que Frankenstein, o el moderno Prometeo, también es un libro filosófico, plagado de interrogantes sobre la vida que muy probablemente todos se han hecho. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? La trama del libro comienza con un compendio de cartas escritas por Robert Walton dirigidas a su hermana Margaret. En esas cartas, Walton explica que su viaje al Polo Norte está próximo a cumplirse. Su más grande sueño de visitar aquellos terrenos inexplorados por el hombre pronto se volvería realidad. Para ello, viaja desde San Petersburgo, Rusia, al puerto de Arcángel, donde pretende arrendar un barco y contratar a una tripulación entera. Cabe destacar que Robert Walton se había preparado con anterioridad para esta empresa, aventurándose en travesías con barcos balleneros, soportando el frío y el hambre. Una vez embarcado y dispuesto a viajar al Polo Norte, algo comienza a aquejarlo y a invadir su mente, y es que a pesar de que su tripulación es valerosa, no cuenta con ningún amigo que le levante el ánimo en los peores momentos. Se siente solo y no encuentra consuelo. Cierto día, mientras surca los mares gélidos, le ocurre un incidente extraño. Se ve rodeado de hielo y debe esperar a que éste se derrita para poder seguir su camino. Pero a lo lejos, a media milla de distancia, observa un carruaje bajo, montado sobre un trineo y arrastrado por perros, y logra distinguir que el jinete es un hombre de dimensiones monstruosas. Lo que más le sorprendió fue descubrir formas de vida en aquel lugar recóndito del planeta, pues no esperaba encontrar a nadie. A la mañana siguiente, Robert Walton es despertado por su tripulación y descubre que han encontrado otro trineo donde hay un hombre de proporciones humanas normales y actitud pacífica. Lo rescatan del naufragio y tras varios días dedicados a su entera recuperación, el hombre finalmente habla con Robert Walton. Le dice que ha estado persiguiendo a una criatura monstruosa por días enteros y que ha sufrido la peor de las desgracias, una maldición terrible de la que no logrará escapar. Su vida es miserable y vulgar. Walton escucha atentamente y tras intercambiar palabras, aquel hombre rescatado del naufragio revela su nombre, Victor Frankenstein, y en vista de su deplorable salud, está dispuesto a relatarle las adversidades de su vida. Se preguntará usted qué estaba haciendo el Dr. Victor Frankenstein en el Polo Norte. Para descubrirlo, lo invito a leer personalmente las cartas de Robert Walton. A partir de este punto, Mary Shelley comienza a relatar la vida de Victor Frankenstein y las circunstancias que lo habían llevado a la desgracia. He de hacer una especificación muy importante antes de continuar. Cuando digo Frankenstein, seguramente usted pensará en aquella criatura verde que el cine se ha encargado de escenificar. Sin embargo, Frankenstein es el científico que da vida a aquella criatura. En ninguna parte del libro se menciona el nombre del monstruo. Simplemente se sabe que es la desdichada creación del Dr. Victor Frankenstein. Aquel doctor nació en Ginebra, Suiza, rodeado de una de las familias más distinguidas de dicha república. Desde una temprana edad mostró inclinación por los misterios de la naturaleza
y sus intereses se vieron impulsados cuando encontró libros de antiguos alquimistas como Cornelio Agripa, Paracelso y Alberto Magno, quienes pretendían transmutar la materia, encontrar la piedra filosofal y otra serie de interrogantes. Su familia está compuesta por sus padres, su prima hermana Elizabeth, sus dos hermanos menores Ernest y William, y Henry Clerval, que era un amigo de la infancia muy querido. Algunos años después, Victor Frankenstein debe partir a la Universidad de Ingolstadt para continuar sus estudios. Ahí conoce al profesor Kremp, quien se cree superior por tener mayores conocimientos en las ciencias naturales, y le advierte a Frankenstein que sus estudios sobre aquellos alquimistas baratos habían sido en vano, pues esos libros estaban llenos de falacias. Pero no todo es pesimista. A su vez conoce al profesor Waldman, un hombre extremadamente amable que provocó gran interés en Victor Frankenstein por las ciencias, es decir, impulsó su carrera, cosa que debería ser el objetivo de todo profesor. El griego Sócrates decía que la educación es el encendido de una llama y no el llenado de un recipiente. Tras largos estudios, el doctor Víctor finalmente descubre pasión por la fisonomía humana. Empieza a estudiar el proceso de circulación de la sangre. Comienza a visitar cementerios para presenciar los procesos naturales de la descomposición. Cabe destacar que la medicina no era tan avanzada como lo es ahora y muchas cosas aún no habían sido descubiertas. Luego de algunos días, el doctor se empieza a preguntar si él podría ser capaz de darle vida a la materia muerta. En un primer momento pensaba en revivir a un ser de estructura más sencilla que la humana, algún animal pequeño, pero su ambición lo lleva a decidirse por un humano. Así pues, comienza a juntar partes cadavéricas y a realizar disecciones, pero pronto se da cuenta de algo, y es que hay partes tan pequeñas y sofisticadas en el cuerpo humano que sería una tarea imposible reconstruirlas. Por eso, decide hacer a aquel humano de mayores dimensiones a las normales. Su trabajo continuó por noches enteras. No dormía. Sus nervios se habían alterado. Pero una triste noche de noviembre, fría y oscura, mientras estaba en su laboratorio, Frankenstein vio la culminación de su trabajo. Utilizó los instrumentos vivificadores que le infundirían la chispa de la vida a aquella criatura y estaba vivo. Había abierto sus ojos amarillentos. Víctor no sintió admiración por su creación, sino rechazo y repulsión. Era horrible. La piel apenas cubría sus huesos y músculos. Tenía el pelo negro y unos dientes tan blancos que resultaban horripilantes. Frankenstein abandonó su laboratorio, vagando sin rumbo por Ingolstadt y abandonando a la criatura a su suerte. Luego de algunas horas, llega a la estación de la universidad y descubre que su amigo Henry Clerval lo había visitado debido a que no había escrito a su familia en meses y temían que algo malo le hubiese ocurrido. En este punto del video, me dispondré a explicar a qué se debe el nombre del moderno Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es un titán amigo de los mortales, tanto así que roba el fuego del Olimpo y se lo da a los humanos. Así, en teoría, es como logramos el descubrimiento del fuego. Una clara alegoría a la chispa de vida que inyecta el Doctor en su monstruo. Hay muchos detalles que no revelaremos para que usted lea la obra y descubra personalmente lo acontecido en estas páginas. Por circunstancias extraordinarias que no diremos, el Doctor regresa a Ginebra y tras una excursión a las montañas se encuentra con su monstruo, mismo que ha aprendido a hablar y a comunicarse con demasiada elegancia y propiedad. Y así, con un lenguaje exquisito, el monstruo relata su historia, desde el momento de su nacimiento hasta aquel punto. Explica que él nació siendo un ser humano bueno y bondadoso, pero los prejuicios de la humanidad lo transformaron, solo porque existe ese miedo al otro, a lo que no es como ellos. Destruyen, humillan, golpean y juzgan. El monstruo revela que aprendió francés debido al encuentro cercano con una familia. Aprendió a hablar de forma tan elegante porque se encontró con un libro titulado El Paraíso Perdido.
que los lectores experimentados reconocerán claramente. Pero ya todo es pasado. Entiende que no puede coexistir con la humanidad, pues es rechazado por todos a pesar de sus buenas intenciones, y le pide a su creador la invención de una compañera de vida, alguien tan monstruosa como él. Naturalmente, no diremos la respuesta del doctor ante esta solicitud. Pasan cosas grotescas en la historia. El lector no podrá abandonar el libro. La historia finalmente nos lleva al Polo Norte, donde monstruo y creador tienen un encuentro con Robert Walton. El final maravillará a muchos, otros se sentirán vacíos. Hay muchos detalles elementales que no se han incluido aquí. Por ejemplo, ¿qué fue ese hecho tan extraordinario que hizo que el doctor volviera a Ginebra? ¿Cómo es que el monstruo aprendió francés y a hablar con tanta propiedad? ¿Por qué la historia termina en el Polo Norte? Esas respuestas solo las puede dar Mary Shelley en su libro. Podemos encontrar ciertas referencias a otros mitos y obras literarias en Frankenstein o el moderno Prometeo. Por ejemplo, una cierta relación con la trágica historia del Doctor Fausto de Christopher Marlowe, donde un hombre ambicioso con el conocimiento tiene un encuentro con el demonio Mefistófeles. Referencias al mito del Golem y al mito de Narciso, un joven de extrema belleza que al verse reflejado en un río no puede contenerse y muere ahogado, maravillado de sí mismo. Algo similar ocurre en Frankenstein, solo que sustituye la belleza por la fealdad. El monstruo queda horrorizado al ver su reflejo en un río. Frankenstein, de Mary Shelley, es un libro fundamental que todos deben de leer al menos una vez en la vida. Un clásico de clásicos que sigue vigente y lo seguirá siendo por muchos años más.